Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a Nuestros Amigos del Alma. Mirad, en este canal de Telegram, en Flores de Bach en Animales y Espiritualidad, y también en el canal Amor de Gato, en la Bibliogateca, me gusta hablar sobre este tema, sobre el tema del orden. De hecho os he compartido enlaces y algunas cosas para facilitarnos la vida principalmente, independientemente de la especie que se tenga, pero lógicamente luego en el canal de gato, pues hablando sobre todo del tema de los gatos, para tener la casa ordenada y limpia, en el sentido de que así fluya más la armonía. O sea, aquí de lo que se trata es de establecer facilitar una energía vibracional con las flores de Bach, con el pensamiento positivo, con nuestra intención, etcétera. Pero claro, el entorno nos está dando una información, nos está pidiendo a gritos que cometamos determinadas acciones o que dejemos de hacer determinadas cosas, y todo también va en función a un crecimiento y a una mejora del hábitat de todos, ¿no? Información específica sobre la aplicación de la magia del orden en animales domésticos. He hecho una búsqueda sencilla, no me he metido en profundidades y no he encontrado nada. Porque la magia del orden de Marie Kondo, que luego lo han desarrollado más autores, de hecho hay profesionales que se dedican a esto, ¿vale? Y yo veo en internet, sobre todo en YouTube, veo vídeos de gente que se dedica, que dan consejos con buena intención, y la conclusión que saco siempre, porque de hecho la mayoría son gente muy maja y te lo dan a entender, que cada uno encuentra su propio ritmo. O sea, no es cuestión de decir a la gente lo que tiene que hacer, sino que tú das una orientación y luego esto va a depender mucho de tu sentir, en cuanto también al apego y al desapego de los objetos materiales, etcétera, de manera que cada uno ha de encontrar su espacio, su momento, su ritmo, y con los trucos de limpieza del hogar ocurre igual. No hay nada que sea universal ahí 100%, ¿de acuerdo? Entonces, considerando esto como premisa fundamental, os digo que yo, al no encontrar nada específico para las mascotas, pues me he hecho una lista que os voy a compartir, ¿de acuerdo? Y esto sirve para cualquier especie. También es verdad que hay una diferencia, y es animal que tiene un hábitat confinado, como pueda ser un acuario, un terrario, una jaula, y está en una habitación y punto. Hay una diferencia con un animal que tú tienes por toda la casa, pululando por toda la casa, y que en varias estancias de la casa hay cosas relativas al cuidado, objetos relativos al cuidado del animal. No digamos si además es un animal como pueda ser el perro, que sale a la calle y luego entra, etcétera, ¿no? Entonces, considerando eso también, os voy a comentar. En cuanto a las categorías, por ejemplo, Marie Kondo habla de ropa, libros, documentos. El Konomo, que es un poco, pues muchas cosas, ahí desde la despensa hasta los juegos, los juguetes. Entonces, bueno, y luego está la de los sentimentales. Claro, estas categorías en animales, unas sirven, otras no sirven, ¿vale? En general, pues muy pocas. Todo sería Konomo, casi. Pero sí es cierto, por ejemplo, en sentimentales, aquello que acumulamos, que son los buenos momentos, y que nos gusta plasmarlos con fotos, con vídeos. Entonces eso, bueno, pues saber cómo tenerlo ordenado y guardado, ¿no? Y luego también aquí yo hablaría de la categoría de cuando el animal ha fallecido, pero tú te quedas con algo suyo. Donas o tiras, lo que sea, de cosas que tenías de él, pero te quedas su chapita, te quedas su collar, te quedas una mantita. Entonces, eso ya son cosas que también entran mucho en la individualidad de cada uno. Por tanto, las indicaciones que dan así en el método este con Mary y demás, pues para el tema de mascotas dan algunas ideas, pero sirven de una manera muy relativa. Si vas por estancias, dices, bueno, el baño. Ah, pues sí, pues en el baño, si tienes gato, va a estar el arenero, casi siempre, ¿no? Si hablamos de la cocina, pues en la cocina, pues ahí tendrás en la despensa también lo de los animales. Por cierto, quiero hacer aquí ya, y hablo ya de los medicamentos, porque se tiende a guardar los medicamentos en la cocina o en el baño. Y yo os lo digo además como enfermera, no es buen sitio para el botiquín
ni para la caja de medicamentos, ni la cocina, ni el baño, porque son lugares donde la temperatura fluctúa bastante. En el baño te duchas, hay vapor, tal. En la cocina, salvo que sean medicamentos que tienen que estar guardados dentro del frigorífico, que son muy pocos, pues bien es verdad que en la cocina también hay esos cambios de temperatura, te pones el horno, tal, de repente sube la temperatura más que en el resto de la casa, entonces no son los mejores sitios, nunca lo han sido, para tener ni la caja de medicamentos ni un botiquín al uso. Esto es mejor tenerlo en un armario o en cualquier otra habitación de la casa. Esto tenedlo en cuenta, da igual que sea con los vuestros y vuestro botiquín que con el de los animales. Que el de los animales es un botiquín muy esencial, del que yo en este canal de Telegram, Flores de Bach en Animales y Espiritualidad, también os he dejado algunos enlaces del contenido de ese botiquín básico. Y ahora, para no extender el audio, pues no quiero tampoco detenerme en eso. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Vale, pues mirad, yo, por ejemplo, he cogido en las webs de ventas de artículos de animales, suelen tener todos los artículos por categorías y te das una idea. Yo suelo también organizarme mucho mentalmente desde el tema de las libertades de bienestar animal. Lo primero, alimentación, hidratación, etcétera, o sea, que no haya ausencia, o sea, que haya ausencia de enfermedad, que no haya estrés, tal, la higiene. Entonces, como también se correlacionan unas cosas con otras, os voy diciendo. Primero, la alimentación. Bueno, en la alimentación conviene tener un stock. Ya hemos vivido situaciones en las que se cierran los supermercados, desaparecen cosas de las estanterías. Entonces, tener un stock en función de las especies de los animales que tú tengas en casa. Puede ser un perro que tú le haces dieta BARF. Todo es fresco, lo tienes que ir comprando, ¿vale? Esto ya va en función de el tipo de alimentación que tenga el animal, el tipo de animal que sea, lógicamente, y la cantidad de animales que tengas en casa. Y sobre todo si son de la misma especie, no vas a tener un saquito pequeño de pienso si tienes una casa con 4 gatos. Entonces, tener un stock razonable. En ese stock se entiende que si estamos hablando de pienso o de comida húmeda, de latas, o estamos hablando de mixtura, por ejemplo, para pájaros, todas estas cosas, también os dejé un vídeo de una de estas orientadoras sobre cómo limpiar la casa, que te da un montón de consejos, una profesional de estas, y te explica pues cómo limpiar las superficies por dentro de los armarios de la despensa con una dilución de jabón Beltrán, creo que recordar, y laurel, bueno, para evitar que vayan insectos también, tenerlos en los botes convenientes y controlar las fechas de caducidad. Porque claro, en principio, cuando tú compras una comida seca o una comida que va en latas, pues a lo mejor la compras con 1 año de fecha de caducidad, pero puede que no. Entonces, se entiende que este stock lo vamos a tener nosotros controlado. El agua entraría en esta categoría y, por tanto los comederos como las fuentes. ¿Qué ocurre? Que tendremos que tener nuestra rutina, de lo que hablaré más al final del audio, sobre cómo mantener limpios estos comederos y estas fuentes. Aquí me voy a detener en el tema de los snacks. El tema de los snacks, como nos descuidemos, esto es una feria. Porque un día compras uno a ver si le gusta, y le das 2 y si se cansa y lo dejas ahí, y otro día otro, y al final esos sí que terminan resecándose o termina pasándose la fecha de caducidad, y además, en general, no es comida muy saludable, es comida palatable, que a veces lleva también aditivos, pero no suele ser comida muy saludable. Entonces tampoco es cuestión, dices, bueno, ¿qué hago? Lo dono, ya está abierto. En fin, cuidado con hacer ahí una acumulación de snacks, ¿vale? Poner orden en estas cosas. Y yo siempre aconsejo los snacks que sean los premios, ¿entendemos? Que sean funcionales. Pues en el caso de los gatos vamos a tener que tener malta, probablemente. Luego hay muchos que son para la higiene dental, otros para las bolas de pelo. Entonces, todas estas cosas o son barritas en el caso de los roedores o en el caso de las aves para que se entretengan y estén ahí con una estimulación ambiental. Entonces, todo esto tenerlo siempre muy en cuenta y procurar invertir en calidad. Es mejor calidad que cantidad, ¿de acuerdo? Sobre todo como tengamos al animal con cierto, un poco delicado de salud, que precisamente estos premios nos van a venir muy bien para cuando tenemos que darle una pastilla o cualquier cosa, luego premiarle, pero ojo, vamos a premiarle con cosas que estén bien, que sean saludables, ¿vale? Entonces aquí
Yo entiendo que esto es una categoría, digamos, fácil de mantener sin acumularnos, a menos que te dediques a acumularte de cacharritos para ponerle la comida y tal. Bueno, pues eso igual, en el momento que un cuenco tal esté deteriorado, pues se procura renovar y ya está. De la medicación incluiría también los suplementos o suplementos vitamínicos, etcétera, y los antiparasitarios. Y ya os he hablado aquí el control de fechas de caducidad estricto. Bueno, a ver, hay un margen, pero esto hay que sabérselo. Esto lo puedes consultar con un farmacéutico, ¿vale? O con el veterinario o con un farmacéutico. Porque hay cantidad de cosas que sí que se pueden usar, como en la comida que estamos hablando de la fecha de caducidad, en realidad son fechas de consumo preferente. Pero en los medicamentos hay algunos que hay que tenerlo muy a rajatabla y hay otros suplementos vitamínicos y tal que no tanto. Y eso sí, por ejemplo, en un momento dado dices, oh, no he estado atento para quitarlo de la estantería y tal, pero ¿esto lo podría donar? Pues probablemente sí, lo puedes donar, ¿vale? Aunque esté justo de fecha o tal. Entonces, este tipo de cosas, procurar darles la vuelta a menudo. Yo en un audio anterior os hablaba sobre el tema de la limpieza en el hogar, también en general, y recomendaba, básicamente en ese audio lo que yo hacía en relación a esto de la magia del orden, es recomendar hacer mínimo una, o si pueden ser 2 veces al año, un repaso de todos los accesorios del animal para precisamente donar aquello que claramente no vamos a usar y no acumularnos. La casa está más recogida, evitamos tener rincones, todo se limpia mejor, evitamos acumular pelusas por todas partes, etc. Con los medicamentos, lo de 2 veces al año es el mínimo, ¿vale? Si puede ser más a menudo, pues mejor. Sencillamente cuando se termina un tratamiento, valorar si merece la pena conservar lo que queda o no. Y para esto también sabéis que para la eliminación de medicamentos usados es ir a la farmacia y depositarlo en el punto SIGRE. Eso es fundamental. Luego, el tema de la higiene. El tema de la higiene, pues si son gatos, arenero, arena, pala, bolsas para las deposiciones, también tanto en casa con los areneros como por supuesto si salimos con el perro a la calle, etcétera. Y entonces, bueno, pues en esta categoría entrarían también los cepillos que también son limpiables, ¿eh? O sea, no es cuestión de cepillar al animal con el cepillo, quitarle los pelos y ya está. De vez en cuando también hay que limpiarlos bien porque se puede ir quedando grasa de la cobertura del animal, entonces los cepillos hay que mantenerlos limpios. Y los corta uñas, en el caso de, por ejemplo, los gatos, que les cortemos la puntita de las uñas, etc. ¿Qué ocurre aquí en esta categoría? La duda puede estar con toallitas sí o toallitas no. Yo no soy partidaria de las toallitas. Como enfermera de pediatría he visto en los culetes de los bebés unas dermatitis impresionantes y yo era enemiga de las toallitas siempre. He sido enemiga de las toallitas. Vale, los animales no son bebés, no tienen la piel tan sensible como el culito de un bebé, afortunadamente. Aunque bueno, hay algunas especies que son más delicadas y luego, por ejemplo, en tema de gatos, pues está la raza esfinge, que no tiene pelo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque comercializadas hay 50.000 millones de cosas. Otra cosa es que convenga comprarlas o no. Yo creo que las toallitas, mi opinión personal, es que están muy bien en determinadas situaciones que nos pueden salvar un poco el pellejo, pues una diarrea puntual y tal, y necesitas que sean desechables las cosas y tal, aunque yo soy súper fan y en ninguna casa puede faltar, si tienes animales, el papel de cocina, un papel de cocina de calidad, fundamental, esto fundamental. Y luego en un difusor de estos de pistola, de estos que te los venden vacíos o lo aprovechas de otro limpiador, ese te haces tú tu limpiador. Con agua destilada y bicarbonato, vinagre o lo que quieras, o sea, cada uno con jabón, ahí cada uno se hace eso y una bayeta de microfibra, vamos, yo creo que ahí ya tenemos bastante. Luego yo descubrí, también lo compartí en el canal de Telegram, unas mopas súper baratas que se ponen en cualquier palo universal y pum, 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 en 2 minutos te has pasado la mopa por toda la casa, ¿sabes? Porque parece que cuando tienes animales tienes la obligación de tener una súper mega aspiradora y no siempre es posible o no siempre es así, o hay veces que de todos modos es tal la intolerancia al ruido de la aspiradora que prefieres pasarla cuando haces solamente una limpieza general, pero no para todos los días, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas importantes. Y volviendo al tema de las toallitas, como os decía, hay veces que un desechable te salva la vida, pero en general, nada que no se pueda resolver de otra manera. Bien con esto, con la bayeta de microfibra, vienes con el perro de la calle y había barro. Pues las patas, sí, hay gente que usa toallitas. También hay unos limpiadores para patas.
mete la pata dentro, bueno, unas cosas que inventan, pero lo mismo os digo, una bayeta con agua y un poquito de jabón, el jabón de toda la vida, el jabón de Castilla, el jabón casero, el jabón que, bueno, en marcas publicitarias os sonará jabón lagarto. Pues ese jabón, ese sirve para todos. Y para la desinfección, para la limpieza, mejor dicho, de comederos, bebederos y tal, el lavaplatos, el jabón este de lavar los platos, normal, ¿vale? Ya está. No hay que buscar tampoco, yo, por ejemplo, en productos de limpieza, el bicarbonato, fundamental, que no falte. Sobre todo para la colada. Eso, fundamental. Pero que igual, nada de acumularnos de cosas. A lo práctico, a lo sencillo, a lo de toda la vida, que es más ecológico, más económico y más eficaz. Económico, ecológico y eficaz. ¿Vale? Bueno, el tema de la higiene creo que ha quedado bastante claro. Y tontería acumularte también de cosas. Los cepillos, un cepillo que esté en condiciones y tal, y luego si ves que has comprado otro que sí, que no, que tal, nada. Esto enseguida ir dándole la vuelta porque si no al final, y sobre todo como tengas varios animales en casa, te acumulas de una cantidad de cosas que aquí de lo que se trata es de eso, de que todo vaya fluido. Porque mirad, por ejemplo, cepillos para quitar las pelusas de la ropa y de la tapicería, para quitar los pelos del animal. Hay tantos que hasta que das con uno bueno, te los has comprado todos. Esto, vamos, lo digo yo por mí. Son tantos años con animales que, mira, han sacado este, pues le voy a probar, que han sacado este. Y al final, un buen día descubres que tienes ahí un montón de cepillos quitapelusas, solo utilizas uno, el que mejor te va, y los demás, pues lo mismo. Todas esas cosas se pueden regalar sin ningún problema. Y en cuanto a los quitaolores, lo mismo. Yo optaría por una fórmula natural casera. Hay algunos que son limpiadores enzimáticos, que está muy bien. Pero bueno, todo depende también del tema del olor. Os he hablado también en otros audios de la cuestión olfativa y también en una entrevista de Onda Aranjuez hablé sobre los productos tóxicos y químicos y tóxicos en el hogar. Mucho cuidado con utilizar cosas fuertes. El amoníaco yo no compro. Yo en mi lista de la compra desde hace años, como yo tengo sensibilidad química múltiple, pues el amoníaco fuera. ¿Me va mal? A mí, pues ya está. Para mis animales tampoco. Desde luego, si tienes un animal en casa con alergias o con asma, el amoníaco fuera. La lejía, consumo, cuidado y a ver cómo y dónde. Aquí solamente va en el inodoro. Y cuando limpias los areneros, en una desinfección un poco más profunda, un chorrito para luego diluir, enjuagar bien y ala. Ya está. Entended la diferencia entre limpieza y desinfección. De esto se ha hablado incluso en alguno de los vídeos del cuidado de colonias felinas. Limpieza es eliminar la suciedad visible y desinfección es eliminar la invisible. Pero no hay desinfección sin una limpieza previa. De nada sirve que tú eches desinfectantes si no has quitado primero lo sucio que se ve, ¿vale? Entonces, entended siempre tener ese concepto claro. Y la desinfección no es lo mismo estar hablando de una casa de acogida que estar hablando de una casa normal. E incluso aunque haya niños en casa y perros conviviendo, es que tampoco es cuestión de esterilizar la casa. De hecho, de ahí surgen luego más alergias en los niños. Pero bueno, eso también es otro tema para hablar más largo y tendido. Está demostrado, ¿eh? No es una cosa que me estoy inventando yo, ni mucho menos ahora mismo. Entonces, bueno, ya os digo que es que luego todos estos temas tienen muchas implicaciones que se van ramificando y es importante tenerlo todo en consideración. Bien, siguiente categoría que sería el confort. Bueno, aquí entran... Yo pondría los textiles, todo lo que tiene que ir un poco a la lavadora, ¿no? Las cunas, las mantas, incluso a veces también los collares si son de nylon. Y luego también el otro tipo de elementos, de accesorios que tenemos con ellos, como puedan ser los juguetes y los rascadores, en el caso de los gatos. Aquí sí es que es muy fácil acumularse. Esto ya os digo, mínimo 2 veces al año, y más a menudo. Juguetes que se deterioran, fuera antes de que el animal se trague un trozo, que eso puede ser un accidente fatal. Entonces, cualquier juguete que veamos que ya está muy destrozado, quitarle de la circulación. Eso básico. Os he hablado también muchas veces, incluso os he animado a hacer juguetes caseros, tanto en el canal de Telegram como en algunos vídeos de mi canal de YouTube, Animales del Alma, porque he hablado de este tema en las entrevistas, en Onda Aranjuez también, para la estimulación ambiental. Entonces, el tema de los juguetes... Y siempre he hablado de esto, de la seguridad, los materiales con los que se elaboran, etc. Entonces, la cosa está que a veces te regalan juguetes
hasta incluso, yo qué sé, a veces hasta con los sacos de pienso, ¿no? Y tú tienes que ver si eso de verdad, cuántas veces te gastas dinero en juguetes que el animal no los hace ni caso y no hay manera y no los hace caso. ¿Para qué te vas a acumular? ¿De qué sirve meterlos en el armario? Pues todas esas cosas a la caja de donar. O sea, es que es súper fácil porque ahí no hay ni apego de ningún tipo si el animal no ha jugado con él. Entonces, bueno, o lo vendes si está súper nuevo y dices, pues venga, lo puedo vender. Pero vamos, me refiero a que todo este tipo de cosas es fácil acumularse, pero también es muy fácil darle salida. Sobre todo el tema de las mantas, cunas, etcétera. Y ya, bueno, aquí también voy a hacer un poquito de mención al tema de la seguridad. Repasar siempre el estado de las redes y mosquiteras en el caso de ventanas, gatos y tal. Las gateras, por supuesto. Las correas en el caso de los perros, comprobar que estén en buen estado también, que sean seguras. Los arneses, etcétera. Y el transportín. Importantísima la higiene en el transportín. Según se viene del veterinario, ese día a lo mejor viene muy cansado, pues al día siguiente el transportín se le da un enjuague y entonces ya se guarda para la siguiente. De esto también os he hablado en el canal. Normalmente de este tipo de accesorios no te acumulas de más, pues porque, bueno, primero por cuestión de espacio, por cuestión de precio, entonces los que tienes son los que necesitas y punto. Ahí es fácil tener orden, digamos. Entonces, bueno, el tema del orden con todas estas cosas, luego ya cada uno es decir, bueno, pues en este armario esta estantería para cosas del perro o cosas del gato o cosas del conejo o cosas de lo que sea, ¿vale? Eso luego es más fácil. Tenerlo todo en un sitio te facilita sobre todo a la hora de que alguien venga a casa a cuidar a tu animal si tú no puedes. Porque estamos hablando de que, no, es que yo tengo un perro y siempre va conmigo de vacaciones. Vale, y un día te rompes una pierna y vas al hospital, el perro al hospital seguro que no va a entrar. Alguien va a tener que ir a tu casa. Ponlo todo fácil. Yo os animo a que tengáis una rutina de limpieza con ciertas frecuencias. Pues mira, una vez a la semana vamos a darle un meneo bien a la fuente o a los bebederos, lo que sea, tal, o sea, a los comederos todos los días. Tener una rutina mental, pum, 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 que si un día te lo tienes que saltar por fuerza mayor, no pasa nada porque solo te lo has saltado un día. Y esa rutina transmitirla un poco, ¿no? Yo recomiendo, porque lo vi hace tiempo en una web y lo compartí en Telegram, también lo compartí en el canal, que es muy importante tener como una especie de cuaderno, pero un folio, vamos, hecho ahí, impreso, que se vea, no nada de un archivo que, es que luego no he podido abrirlo. No, toma, aquí lo tienes, lo ves, ¿vale? Con teléfono del veterinario, o sea, las cosas principales y fundamentales del animal, por si alguien te le tiene que cuidar, sean más o menos días, que son las situaciones extra. Entonces esto es también fundamental. ¿Y en qué categoría, entre comillas, podríamos incluir esto? En la de documentos. Porque claro, luego llegan los documentos y empiezas en papel. Hombre, la cartilla la vas a tener en papel, la cartilla de vacunación, etcétera. Bien, perfecto. Pero luego hay otros archivos, como por ejemplo análisis, que igual te los mandan por email. A mí me pasa con mi clínica. Todo esto, pues una carpeta específica para asuntos veterinarios con el nombre del animal y por fechas. Ahí vas metiendo, si son análisis, ecografías, lo que sea, y esas carpetas tenerla salvaguardada, no de cualquier manera en el móvil o en el teléfono, no, en un pendrive. Orden también cuando hablamos de documentos, los que van en papel y los que son informáticos. Precisamente por esto, para si alguien tiene que hacerse cargo del animal, lo normal es que tu veterinario tenga el historial en la consulta, pero bueno, saber por dónde pisamos. Y también os animo a que tengáis, y todas estas cosas me vuelvo a lo de toda la vida del analógico en un cuaderno, situaciones que se os vayan ocurriendo para mejorar el bienestar del animal, cosas que puedes necesitar o cosas que verdaderamente ves que no le hacen ningún favor y lo mismo, situaciones que para disminuir el disconfort o el estrés cuando es, entre comillas, inevitable, pues tener siempre algún recurso por si hay obras y mucho ruido en el vecindario, el animal está más nervioso, lo de la pirotecnia de Navidad, entonces, por ejemplo, el tema de las feromonas, que esto es un tema tanto para perros como para gatos, y también hay difusores antiestrés para perros, etcétera, o sea que yo especifico en el tema de gatos y este es un tema del que he hablado muchísimo en mi canal Bibliogateca, pero también lo mismo con perros y con otros animales,
que se benefician de buenos aromas en aromaterapia y tal, pero claro, ¿la casa cuándo va a oler bien? La casa va a oler bien pues cuando lo tienes las cosas limpias. Cuando dices, "Ay, va, y aquí hay X animales, parece, no sé, por ahí veo un juguete, alguno tiene que haber. Ah, pues sí, es que los hay, pero es que sabemos tener la casa limpia y ojo, sin usar ambientadores, ni perfumes, ni suavizantes, ni cosas agresivas para el olfato de los animales, cosa de la que también os he hablado en el tema de la cuestión olfativa, en el audio de la cuestión olfativa. Así que bueno, básicamente creo que no me he dejado nada en el tintero. Y volver a recordar eso, que la manera de no acumularse es hacer una evaluación 1 o 2 veces al año sobre los accesorios que tiene el animal, tener presente sus necesidades reales, las del animal, no las tuyas, no que te apetezca que el animal lleve un disfraz de, yo qué sé, de cuadros, no. O sea, ¿realmente el animal necesita un abrigo para el frío? Sí, pues un abrigo para el frío, pero no porque te apetezca disfrazarle en fiestas X, ¿vale? Entonces, es una manera de saber, dices, bueno, yo tengo un presupuesto con el animal, cada uno se lo gestiona como puede, pero es que hay cosas que son razonables y hay cosas que no tanto. Incluso, por cierto, os digo que también tenéis en el canal Flores de Bach en Animales y Espiritualidad de Telegram varios libros que he encontrado de difusión gratuita con patrones para haceros vuestra propia ropa para vuestro perro y cómo tomarles las medidas y demás. Y si no eres muy hábil con la costura, incluso aprovechando jerseys usados hasta con las mangas si es un perro pequeño, en fin, que hay trucos para todos los gustos. Solo se trata de que tú encuentres aquello que más te sirve y más te acopla. Pero sea cual sea tu capacidad mental para afrontar el tema, importantísimo el orden y la limpieza en el hogar, porque si efectivamente se produce una magia cuando lo dejas todo ordenado, todo diáfano, el animal tiene hasta más espacio para jugar y tú te lo vas a pasar mucho mejor porque vas a limpiar la casa en un pispás y vas a tener más tiempo libre para disfrutar con ellos. Muchas gracias.